Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. En esto consiste la historia. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, algunas versiones dicen ladrones, pecadores, adúlteros. Pero nada soy, o para nada soy, como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. Te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vamos a orar. Padre glorioso, amoroso, compasivo y misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Hoy tus hijos anhelan escucharte. Señor, hoy es el día que tú has hecho para que nosotros en tu nombre nos reunamos, te adoremos y escuchamos tu palabra. Nosotros te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, que tiene poder y autoridad para cambiar los pensamientos, nos ayude a hoy ser recibida en tierra fértil. Tú conoces la necesidad que tenemos cada uno de los que aquí estamos, y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que nos enfoquemos en nosotros, que oigamos para nosotros, que aprendamos lo que hoy, el día de hoy, tú quieres hablarnos. Señor, que no pensemos que el mensaje es para el vecino, sino para nosotros. Ayúdanos a escudriñar esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser reparadas por ti. Usa tu bisturí, Señor, y ayúdanos a crecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús, que toda palabra humana quede en el vacío, pero toda palabra que viene de ti, Señor, eche fruto y fruto a tiempo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Saben que las parábolas son historietas, historias, metáforas, anécdotas que se usan usualmente en las enseñanzas de la antigüedad, y todavía en el Medio Oriente se usa este tipo de enseñanza con cuentos. Los cuentos son muy fáciles de absorber y fáciles de proyectar una verdad ilustrándola. Y Cristo dice, el primer verso que acabamos de leer, que Él estaba reunido de personas las cuales tenían confianza en sí mismo, y por eso Él dio esta historia. El título de este mensaje se llama Dos pecadores hablando con Dios. Y en esta historia nosotros nos vamos a encontrar con dos personajes ya descritos. Uno es un fariseo y el otro es un publicano o un recaudador de impuestos, como nosotros lo podemos encontrar en muchos de los evangelios. Y la introducción que Cristo nos está dando en esta parábola es para que nosotros ilustremos por lo menos dos tipos de creyentes, que por lo general puse aquí que otros tipos para no quedarme muy cerrada en la idea. Pero estos dos personajes, del primero que quiero hablar es del fariseo. Los fariseos fueron un grupo de religiosos que nacieron después del retorno de Babilonia
después del cautiverio babilónico a Jerusalén. Ellos reconocieron el castigo que le había sobrevenido por la idolatría que practicaban. Y cuando nosotros leemos el libro de los reyes y también leemos el libro de las crónicas, vemos que cada rey cayó y cada uno de ellos tuvieron nombres antagónicos de ser idólatras o amadores de sí mismos. El caso es que todos ellos fueron destituidos. Los de las tribus de Israel fueron todos malos, unos 20 reyes, todos malos, y los de la tribu de Judá te dice que algunos de ellos caminaban alineados al Señor. Entonces, ellos tuvieron tanto temor de que volvieran a caer en las condiciones en las que estaban antes de ser desechados por Dios y volver a caer en otro cautiverio, que lo que hicieron fue que comenzaron a analizar las leyes de Moisés y comenzaron a reescribir las leyes. ¿Cómo las reescribían? Si por ejemplo decía que una persona en el día de reposo solamente podía comenzaron a estudiar. En el día de reposo no se podía hacer nada. Pero ¿cuánto tiempo podría caminar una persona en el día de reposo? Comenzaron a estudiar y a analizar de que de aquí a la calle era lo máximo que se podía caminar. Después el que violaba esa ley se convertía en violador de la ley de Moisés. Y comenzaron a ser muy rígidos con las leyes, no queriendo violar las leyes del Señor. Entonces, de este grupo es que salen los fariseos. 400 años de silencio, se llama el tiempo intertestamentario, que es después que se terminó el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento, son 400 años que se llaman los 400 años de silencio también. En ese tiempo surgieron estos hombres que se llaman los separados, que en hebreo son los fariseos. Y estos hombres, pudiéramos decir que entre ellos habían dos escuelas filosóficas, una escuela de un rabino que se llamaba Shammai y otra escuela de otro rabino que se llamaba Hillel. Para que nosotros más o menos podamos tener una idea, estos fariseos eran completamente antagónicos a todo lo que tuviera que ver con lo que fuera de la ley. Y aquí nosotros vemos que en estas dos corrientes que acabamos de describir, la de Shammai y la de Hillel, el llamado Shammai era exageradamente estricto con la ley. Se le pasaba la mano, por así decirlo. Shammai exigía la interpretación estricta de la ley y era inflexible en todos los temas de la Biblia. Los seguidores de Shammai fomentaban odio con todo lo que tuviera que ver con los romanos. Ellos fomentaban un odio. Todo el que se relacionaba con los romanos, para ellos eran excluidos. Fueran judíos o fueran gentiles. Los tomaban como impuros. No se podía asociar con esa persona. No se podía tener conversación. Se volteaba la cara cuando ese tipo de personas pasaba por el lado. Y en este caso, los chamaitas querían prohibir toda contaminación que tuviera que ver con gente que no pensaran como ellos. De hecho, la Biblia nos cita que dentro de los fariseos habían algunos hombres que en secreto seguían a Jesús. Dentro de ellos estaba José de Arimatea y también estaba Nicodemo, que lo vemos en Juan en el capítulo 3. Y dice Juan en el capítulo 12, en el verso 42, que incluso muchos de los jefes o muchos de los judíos prominentes creyeron en Jesús, pero no le confesaban porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Miren las reglas tan grandes que tenían esta gente. Y Jesús describe a este fariseo de la historia de hoy como uno que tenía mucha confianza en sí mismo, en su rectitud, y despreciaba a los demás. No tenemos que irnos a los tiempos pasados para entender que todavía en nuestra generación, creyentes del siglo XXI, que se creen que la salvación viene por lo que hacen,
que los créditos que se tienen por lo que uno hace. Que la religiosidad es lo que nos hace superiores. Que las prácticas espirituales nos hacen diferentes a los demás. Aunque esto está como parte de las reglas, la palabra regla no me gusta, como parte integral de la salvación, yo pudiera decir, porque una persona salva hace todas estas cosas, pero hay muchos que no son salvos y que lo hacen y aparentan serlo. El fariseo, dice Jesús, que tenía tanta confianza en sí mismo, estaba de pie, apartado de los demás, y que hizo la siguiente oración. Cuando nosotros vemos en paralelo estos dos personajes, vemos que hay uno que está parado de un lado y el otro que está parado de lejos. En la antigüedad se hacían, en los tiempos de Jesús, cuando el templo existía, se hacían 2 sacrificios en el día. Uno al amanecer y el otro lo hacían a las 3 de la tarde. ¿En qué consistía? Consistía en que degollaban un animal y esa sangre perdonaba el pueblo. Todo el que llevaban sacrificios para conseguir perdón. Y en el trayecto en que ya se había degollado el animal, venía el tiempo del incienso. Cuando los sacerdotes estaban regando el incienso en el altar, era un tiempo de recogimiento, donde ya el pecador sabía que había sido perdonado. Entonces utilizaban este intervalo de tiempo cuando se sabía que estaban los incensarios caminando por el templo, separados en oración, o dando gracias, o pidiéndole perdón al Señor por lo que hayan cometido. Y es por esto que este cuadro que nos presenta, según un comentarista que duró 60 años llamado Kenneth Baylor, trabajando en el Medio Oriente, él dice que él está seguro que era en ese tiempo en que estaban estos dos personajes orándole al Señor. Pero miren bien, este fariseo está apartado, porque como él era especial, él no podía estar cerca de este otro. Dice que él apartado y comenzó su oración. Y yo quiero que nosotros aprendamos un poquito de cómo este hombre estaba orando para ver qué matiz nosotros le damos a nuestras oraciones también. Él le dice: te agradezco, Dios, que no soy como otros, que no soy ladrón, que no soy tramposo, que no soy pecador, que no soy adúltero, y que en nada soy como este cobrador de impuestos. El cuadro nos presenta que este hombre está como en una esquina y el otro en la otra esquina. Y es completamente, el judío oraba en voz alta. Y nos damos cuenta de eso cuando vamos al Sermón del Monte, y donde el Señor Jesucristo hace algunas advertencias de aquellos que oran para ser escuchados. Y aquí nosotros vemos que Él está dando gracias a Dios por Él ser como es. Y lo primero que nosotros vemos es cómo Él se veía a Él mismo. ¿Cuál era el calificativo que Él se tenía a Él mismo? No hizo una oración a Dios, lo que hizo fue una oración para ser escuchada por otros. Y dijo en la oración el concepto que él tenía de sí mismo. Por ejemplo, algo que vamos a observar es, él no le dio gracias a Dios. Él agradeció por él mismo. Te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias porque soy como soy. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Se comparó con otros. Él está viendo su rectitud y su manera cómo le sirve a Dios, comparándose con los que están en su entorno. Y se veía perfecto. No tenía ninguna necesidad. Ha cumplido con todo. Delante de Dios, yo soy grande, y delante de los hombres también, porque cumplo con todos los mandamientos. En la oración se olvidó que el estándar de comparación de un hombre es Dios, no los hombres. Y en Isaías 65, en el verso 5, Dios, conociendo el corazón del hombre, dice a través del profeta: quédate ahí donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y eso es impresionante. A mí me encanta. Nosotros cuando usualmente nos grabamos las promesas que Dios nos dicta a nosotros.
Y están bien, son para eso. Y nos refugiamos en ella. Ahora bien, cuando Dios habla y habla de su carácter y habla de quién Él es, muchas veces a nosotros nos da amnesia con esto. Y no entendemos, como Él dice aquí, ten mucho cuidado en acercarte mucho a mí, porque tú no eres tan santo como yo. Eso nosotros lo vemos cuando Moisés estaba caminando a la zarza ardiente y le dice, detente, porque el lugar donde tú estás caminando es santo. También lo vemos cuando Josué se encontró con el jefe de los ejércitos celestiales, que le dijo, quítate tu sandalia porque el lugar donde tú estás santo es. Entonces, a nosotros como que se nos olvida. Así es como cuando entramos al templo. Hoy parece un gallinero esto cuando entramos aquí. Y fulanito y parece. Y esto aquí es un lugar santo. Y es un lugar santo porque nos reunimos para nosotros adorar ¿a quién? No estamos viendo nada físico. Pero nosotros en el Espíritu sabemos que venimos a este lugar que ha sido creado para estar juntos adorando a Dios. Esto significa que desde que usted entró por ahí, ese banco es santo, sus instrumentos son santos, todo lo que hay aquí es santo. ¿Por qué? Porque venimos a un lugar donde el santo de los santos dice que se hace presente para nosotros adorarlo. Entonces, Él sigue en su oración y dice, no soy como otros, tramposos, ladrones, pecadores y adúlteros. Miren con cuánta facilidad comienza Él a enumerar los pecados que tiene otro. Y ese Señor Jesucristo, mire, yo le digo que a la Biblia no le falta nada. Cuando Él dice, tú estás viendo la paja que tú tienes. No, la paja no. Tú estás viendo la viga que tú tienes. ¿Sabes lo que es una viga? ¿Ustedes ven eso? Es una viga que está sosteniendo el techo. Y Cristo le habla a alguien que le quiere sacar una paja a otro. Y Él está diciendo, es una viga que tú tienes. Primero quítate tu viga para que tú puedas ver la paja que tiene el otro. Porque con la viga que tú tienes, tú no le vas a poder sacar la paja porque tú ves menos que el otro. Y este hombre comienza a enumerar los pecados que tiene esa otra persona. Y adicional a esto le sigue diciendo a Dios la recompensa que Él se merece por lo que Él hace. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Los judíos lo que estaban supuestos a ayunar era el día, un día al año. Tenían que tener un ayuno general. Y dice, yo ayuno 2 veces a la semana, se le fue la mano ahí. Y yo te doy el diezmo de mis ingresos. Aquí hay 2 prácticas que están legítimas en las Escrituras que este hombre la está utilizando como una herramienta de engrandecimiento. Yo hago esto, yo hago el otro y adicional, te doy. Cristo no toleraba esto. Y en Lucas 16:15, Él dice, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra, dice Jesús, es detestable a los ojos de Dios. Lucas 16:15. Nosotros nos encontramos en las Escrituras, pude haber traído más ejemplos, pero traje 2. De 2 personajes parecidos a esto que se justifican por lo que hacen, con un corazón vacío totalmente de Dios y con una existencia externa, buscando el aplauso del hombre, buscando la recompensa del hombre. Y dice el Señor Jesucristo que esto es detestable para Dios. Y uno de estos ejemplos que le quiero poner en esta tarde, ¿ustedes recuerdan el hermano del hijo pródigo? El hermano del hijo pródigo cuando el padre le dice, pero mi hijo, ¿por qué tú tienes ese comportamiento? ¿Y por qué tú estás tan enojado? Y él le contesta, yo nunca te he hecho nada. Yo siempre he estado a tu lado y tú ni siquiera un cabrito me has dado para que yo lo disfrute con mis amigos. Él está justificando su posición de que nunca le hizo nada al padre y que se merece honra ante ese pecador que fue y gastó su dinero con la prostituta. Yo merezco más honra que ese porque yo no he pecado, pero ese sí. ¿Cuánto se parece a nosotros,
Y tenemos otro. El joven rico con el Señor Jesucristo se encuentra. Con el Señor Jesucristo, mira, yo quiero ser tu discípulo. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, está bien, no hay problema. Ahora bien, yo he guardado esto, yo he guardado el otro, he amado a Dios con todo mi corazón, hago esto. Y comienza una lista de escribir de todas las cosas que ha hecho para Dios. Y el Señor Jesucristo, que conoce, escudriña los corazones, le dice, ok, no hay problema, tú puedes ser mi seguidor, pero anda, vende, y todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después tú vas a ser mi seguidor. Y dice la Biblia que se fue con la cabeza agachada porque tenía muchas propiedades, tenía muchas riquezas. Dos personas justificadas por lo que hacen. Hay un escritor de libros, se llama Jerry Bridge. Él escribió un libro que lo voy a usar para unos postreros estudios, que se llama Pecados Respetables. Y le voy a citar textualmente lo que él dice en su epílogo del libro. Él dice, ¿qué son los pecados respetables? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué son los pecados respetables? El autor explica magistralmente esto y dice, la mayoría de las personas que yo conozco nunca soñarían con asesinar a alguien o con robar un banco. Pero ¿qué sucede con hablar de alguien a sus espaldas? ¿O pensar que somos mejores que otros? ¿O enojarnos y arremeter contra alguien de manera sarcástica? ¿O tener envidia cuando algún otro obtiene algo que nosotros queremos? Y él dice, eso es a lo que yo llamo pecados respetables. Nosotros tenemos un estereotipo de pecado, que porque nosotros no lo cometemos, somos superiores a los que lo cometen. Y nosotros decimos que nuestros pecados son pecaditos y que los de los otros son tiburones. Y el apóstol Pablo nos dice, tenemos un estándar para evaluar, pero un estándar para evaluar al otro. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que en ese bote estamos todos nosotros. No somos merecedores de nada. Y no tenemos ningún crédito, porque déjame decirte algo, si tú encuentras que tú tienes fe, la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Significa que tampoco es tuya. La Biblia dice que si tú eres dadivoso, eso es un don de gracia. La Biblia dice que si tú no estás adulterando hoy, es porque los dones de gracia han sido puestos delante de ti, el Espíritu Santo te ha refrenado para no hacerlo. Pero si lo quita, ten cuidado. Entonces, no matamos, pero robamos. No robamos, pero chismeamos. No chismeamos, pero nos quejamos. No nos quejamos, pero mentimos. No mentimos, pero murmuramos. No murmuramos, pero somos orgullosos. No somos orgullosos, pero somos avaros. No somos avaros, pero somos juzgadores de otros. No juzgamos, pero no perdonamos. Perdonamos, pero herimos. No herimos, pero nos airamos. No nos airamos, pero no tenemos dominio propio. Y miren, yo pudiera durar hasta las 6 de la tarde diciendo lo que no hacemos y hacemos, lo que no hacemos y hacemos. Y voy a mencionar unos que son muy comunes entre nosotros y no lo tomamos como pecado. Ansiedad y preocupación son pecados que revelan lo elemental del poder de Dios. Porque la ansiedad y la preocupación vienen de creer que tenemos un Dios descuidado, que no tiene control de lo que hace, ni mucho menos de suplir nuestras necesidades. Por lo pronto lo estamos haciendo a Él un diosito impotente cuando estamos en medio de nuestras frustraciones de preocupación. Descontento.
Es pecado, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ingratitud. Si nosotros nos pusiéramos a evaluar los favores que recibimos de Dios, pudiéramos durar una oración de 1 hora diaria, nombrando todas las cosas a favor nuestro que Dios nos da. Sin embargo, desde que decimos gracias por el día, inmediatamente comenzamos con la lista de demandas que tenemos. Ingratitud. Nos da una cosa, pero nosotros queríamos otra. Y lo que hacemos es que murmuramos y criticamos la decisión que Dios ha tomado por lo que nos dio, porque no nos dio lo que nosotros queríamos, sin saber que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que lo que Él quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos. Egoísmo, resentimiento, amargura, idolatría, deseo de reconocimiento y de honra, inmoralidad sexual. Todas estas cosas son cotidianas en nuestras vidas, sin embargo. Con todo y eso tenemos un estándar muy alto para considerar que somos mejores que otros. Hay 3 disciplinas espirituales que nosotros le encontramos en el Sermón del Monte, que el Señor Jesucristo las criticó, porque se hacen con la intención de llamar la atención y no con la intención genuina. Y nosotros, por ejemplo, vemos, y Cristo se lo estaba diciendo a los fariseos esto. En Mateo 6, Cristo habla de 3 cosas que son lícitas para practicarlas por gratitud, que son las ofrendas, el ayuno y la oración. Y escuchen bien cómo Cristo se refiere a cada una de ellas, hablando de la intencionalidad con la que nosotros practicamos esto. Él dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera, ustedes no van a tener recompensa del Padre que está en los cielos. Y Él da indicaciones. Por eso, cuando ustedes den limosna, no toquen trompeta delante de ti, como hacen los, oiga, como Cristo llama cuando nosotros estamos tocando trompeta por lo que hacemos. Hipócrita, dice Cristo. Y dice, esto hacen los hipócritas. ¿Y sabe dónde dice Cristo que es que lo hacen? En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que tu derecha hizo, para que tu limosna en secreto y seas recompensada por tu Padre en lo secreto. Realmente el punto aquí es el querer hacer las cosas para que nos vean. Y déjame decirte algo. Si en tu corazón tú sientes que necesitas que te estén aplaudiendo por todo lo que tú haces, ten cuidado. Si tú necesitas que te den aprobación por cada cosa que haces, ten cuidado. Si tú haces las cosas y tú estás esperando recompensa y alabanza de hombre, ten cuidado. Porque va a ser una pequeña gloria que vas a tener y al cielo no va a llegar. Y número 2, vas a alimentar tu egolatría de que constantemente te tienen que estar a ti dando palmaditas en la espalda para tú sentirte que tú eres útil. Cristo habla cuando ayunas. El Padre que lo ve todo es quien te va a recompensar. Cuando oras, el Padre que ve todo te lo va a recompensar. Aquí estamos viendo 3 ejercicios espirituales donde el Señor Jesucristo está diciendo, cuidado, ¿cuál es la intención con la que tú lo haces? Porque si es para ser visto, la gloria se te va a quedar a ti aquí abajo. ¿Y saben qué? Gloria es simultáneo con la vanidad. ¿Y saben lo que significa vanidad? Vanidad significa viento, aire, que se va, se esfuma. Y tú vas a tener que estar todo el tiempo necesitado de que te estén tirando ese airecito para tú poderte sentir.
satisfecho con tu ego. Uno era fariseo y el otro era oiga lo que dice la Nueva Traducción Viviente, un despreciable cobrador de impuestos. Estos personajes eran trabajadores, funcionarios locales que trabajaban para el gobierno romano y eran odiados totalmente y considerados pecadores. No tenían acceso a entrar a la sinagoga porque estaban unidos al gobierno para extorsionar el pueblo judío. Debido a la corrupción y a la extorsión, eran personas separadas. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo a Mateo, cuando se llamaba Leví, baja de ahí, que hoy voy a cenar a tu casa? Y decían, con pecadores y publicanos come este, pero ¿y qué clase de maestro es este hombre? Cristo le dijo, la salvación ha llegado hoy a tu casa. Porque Cristo no mira como nosotros vemos. Él mira el corazón, mira la intención. Y la intención es lo que se inscribe en el libro que cada uno de nosotros tenemos en el cielo. La intención del corazón. Eran marginados sociales porque solían cobrar impuestos adicionales para enriquecerse. Dice el versículo 13, la condición en la que estaba este publicano, sabiendo que era discriminado. Ustedes saben que hay mucha gente que van a la iglesia y se sienten tan poca cosa. Cuando ven a algunos que son que se ven muy espirituales y se sienten tan pecadores, se sienten tan insignificantes, que no son capaces de hacer nada porque sienten vergüenza con ellos mismos. Esta era la condición en la que estaba este hombre. La Biblia dice que este cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor. El que no reconoce que solo la gracia de Dios lo sostiene, tiene una misma actitud que el fariseo. Lo que un pecador, esto lo escuché a alguien que lo dijo y lo estoy parafraseando, un comentarista. Lo que un pecador que critica, o lo que tú criticas de un pecador que esté infringiendo la ley de Dios el día de hoy, mañana puede ser tú. Ay, Dios mío. Cuando yo era niña había un proverbio, refrán, como ustedes lo llamen, que dice que cuidado con tu cola, no vaya a ser que te la pisen. Hay que tener mucha cuenta. El día de hoy tú puedes ser el santo de los santurrones, aquí abajo. Y mañana puede ser el diablillo más grande que hay. A mí no me va a pasar esto. Cuidado con decir esto. Porque es la gracia que nos sostiene. Es la gracia que nos ayuda. ¿Y sabe qué? El final de la vida de cada creyente se ve en el día que esté en el ataúd. Porque esto es una carrera. El apóstol Pablo decía, prosigo el blanco del supremo galardón. No he acabado la carrera, dijo él. Pero ya cuando estaba a punto de ser degollado, he acabado la carrera. Mientras nosotros estemos en la carrera, hay que mirar al blanco, sin mirar a los lados, ni mirar atrás. Y ver que el carril por donde nosotros tenemos que caminar sea nosotros quitando nuestros propios obstáculos y no tratar de entretenernos quitándole los obstáculos de los demás para motivo nosotros tropezar. El apóstol Pablo lo describe mejor que lo que yo estoy diciendo a los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 1, cuando dice, hermanos, si ustedes ven a alguien que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregir. Y aquí está. Pero hágalo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no sea que él también sea puesto a prueba. Quien no reconoce esta miseria espiritual suele caer en la soberbia, autosuficiencia y en el orgullo religioso, lo que impide recibir la gracia y la salvación, ya que Dios resiste a los soberbios.
No reconocer nuestra miseria espiritual es oponerse al mandamiento de Cristo de decir, bienaventurados son los pobres en espíritu. Sigue diciéndonos Lucas que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. En el original dice, ten compasión de mí, el pecador. Él está hablando en singular. Él se está diciendo a sí mismo, ten misericordia de mi condición de pecado. Ten misericordia de mis debilidades. Ten misericordia de mis propias fuerzas para poder llegar al estándar de tu santidad. Ten misericordia, Señor, y ayúdame. Sosténme de la mano. Eso es lo que le está diciendo aquí. No me atrevo ni siquiera a levantar mi cabeza al cielo, porque tú eres un Dios tan santo que mi mirada pecaminosa puede interferir. Yo estoy recurriendo a tu misericordia para que tú inclines tu oído y escuche la oración de este pecador. Eso es lo que este hombre está diciendo. Y Cristo entonces ahí le da la respuesta y finaliza la parábola diciéndole, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Mire, yo creo que nosotros salgamos de aquí practicando un ejercicio. Hay muchas cosas que nosotros no decimos pero sentimos. Y no las comentamos con nada, pero las sentimos. Mi recomendación es que tú tengas un termómetro espiritual en ti. ¿En qué va a consistir ese termómetro? Cuando usted haga algo, analice por qué lo hace. Analice cuál es la motivación para hacerlo. Y otra cosa, cuando usted siente que se prendió como una velita por dentro, cuando alguien ¿ustedes han visto estos toquecitos de corriente pequeñitos? Usted lo ha vivido, yo también. Esos toquecitos de corrientes por dentro, cuando tú estás esperando un aplauso y no te lo dan. Cuando tú estás esperando que te digan espiritual, o que te encumbren por encima de los demás, o que te hagan una distinción. Tienes que agarrar un mazo bien grande y dártelo a ti mismo espiritualmente. Recuerden que en una de las predicaciones yo le hablé de los 3 segundos para tú matar el pecado que te controla. En esos 3 segundos inmediatamente tú tienes que hacer una oración expresa al cielo. Señor, perdona porque me exalté. Te robé tu gloria. Porque la vasija vacía, seca, inservible que soy yo, hace algo por sentirse grande en el mundo religioso. Usted es el primero que debería de venir aquí al altar y ponerse de rodillas y pedirle perdón al Señor por eso. Nosotros somos sacados de la basura y somos alguien porque Cristo nos dio un nombre. Nosotros somos sacados de la oscuridad, rescatados del infierno y somos alguien porque Cristo nos llama a sus hermanos. Nosotros somos algo porque Dios nos aceptó como sus hijos. Nosotros somos algo porque tenemos promesas hechas por el sacrificio que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario. Por lo pronto, comienza a poner tus números en 0 y comienza de nuevo con el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.